Gracias. Seguimos Gracias. con el segundo proyecto de Estefano. Si querés presentar el problema. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, felicitaciones al grupo anterior, muy valioso el trabajo. En esta oportunidad, bueno, presento rápidamente un poco para introducir a los tres grupos que trabajaron sobre el deterioro, predicción y exploración del deterioro cognitivo en adultos mayores a través de una base de datos medio similar también a lo que es NANES, nada más que es una base de datos distribuida específica para adultos mayores y con 25 países europeos, ¿sí? Que se hace, es un longitudinal, un estudio longitudinal, pero existen las bases transversales, que es de una sola ola o una sola cohorte, y los chicos utilizaron esa base para poder hacer el abordaje. Bueno, básicamente estamos hablando de envejecimiento cognitivo por la magnitud epidemiológica que representa, y también, como decía Maxi, muchas veces la detección del deterioro cognitivo muchas veces es tardía o deficiente, porque es una vez que se muestran signos deficientes o efectivos de deterioro, es cuando se detecta. Entonces la idea nace, o el propósito del trabajo es poder generar algunas exploraciones, segmentaciones poblacionales y algún indicador predictor de algún indicador de deterioro y envejecimiento. ¿Bien? Bueno, esto es básicamente lo que contaba, la base de datos que trabaja adultos mayores de Reino Unido y 25 países europeos. Bueno, el corte transversal que les decía, y tienen más o menos aproximadamente 30 variables predictoras para poder hacer, como muestra acá, un análisis exploratorio, una segmentación a través de un análisis no supervisado, un análisis de predicción, donde los chicos podían elegir alguna variable para utilizarla como target y predecir algún indicio de deterioro cognitivo, y después un análisis de explicabilidad del modelo para que pudieran abordar la magnitud de las variables o cuánto incluye o influye cada variable en la predicción del modelo. Así que bueno, el objetivo que les propuse a los grupos fue no solamente trabajar en un código reproducible, sino también la interpretación clínica y poder llevarlo al lenguaje clínico. Así que bueno, ese es el objetivo del estudio, y los tres grupos se lucieron con sus trabajos, así que les doy pie para que vayan presentando. Bueno, buenas tardes, somos el grupo 4. En este caso vamos a estar presentando la resolución de nuestro trabajo final para esta diplomatura, al cual hemos titulado Exploración y predicción del deterioro cognitivo en adultos mayores. Este es un análisis basado en datos transversales extraídos de la base SHARE sugerida. Para ello, primero hemos comenzado explorando nuestra base de datos inicial, bien, conociendo la naturaleza de las variables, cómo se distribuían, y en función de esto tomar decisiones en cuanto a cómo iba a ser la limpieza. Para ello, para la limpieza hemos considerado principalmente primero la eliminación de variables peligrosas, que consideramos peligrosas, es decir, que contenían casi el 100% de nulos en algunos casos. Se han eliminado 19 registros de personas menores de 50 años para centralizar el estudio en adultos mayores. Bien, luego se ha realizado lo que es la imputación de datos nulos de variables que considerábamos importantes a través del uso de modelos predictivos como Random Forest y regresión lineal, para finalmente obtener nuestra base de datos limpia y comenzar nuestro análisis exploratorio. El análisis exploratorio ha comenzado con un análisis de correlación de las variables, entre las cuales hemos utilizado una matriz de Pearson que analizaba las variables continuas, y luego una matriz de Spearman que nos brindaba mayor información. Por eso las destacamos en esta parte. La matriz de Spearman permitía correlacionar variables categóricas, ordinales y cuantitativas. Dentro de ello, lo más relevante que hemos observado es interacciones de correlaciones positivas de variables como la educación, ingresos,
bienestar, el bienestar general, digamos, el bienestar psicológico, la fuerza física, la salud autopercibida. Estos factores se correlacionan positivamente con nuestra variable target, que es el rendimiento cognitivo, el deterioro cognitivo global. Y variables como la edad, la depresión, las limitaciones funcionales y físicas se correlacionaban negativamente con nuestra variable target. Bien, luego hemos realizado lo que es la segmentación demográfica, en donde hemos observado que la variable sexo, por ejemplo, no es un factor influyente sobre el deterioro cognitivo y su rendimiento. La edad es el predictor más fuerte que hemos podido observar en esta instancia, en la cual también hemos observado que a partir de los 60 años se marcaba, digamos, un incremento significativo del deterioro cognitivo y de su rendimiento. Y luego la variable país, que los países que otorgaban los datos la base, bueno, se marcaba una heterogeneidad, bien, pero es para enriquecer este análisis, porque aquí solamente veíamos qué país tiene mayor rendimiento cognitivo que otro. Para enriquecerlo hemos incluido el uso de variantes como el IDH y el PBI de cada uno de estos países. Bueno, estos datos, digamos, los hemos estratificado y lo hemos analizado a nivel de cuartiles, en donde hemos podido observar de que los países que presentaban mayor PBI y mayor IDH, es decir, países más desarrollados, observamos un menor deterioro cognitivo. Y en países que presentaban un menor PBI, un menor IDH, es decir, países menos desarrollados, observábamos un mayor deterioro cognitivo. Bueno, luego continuamos con la etapa de análisis no supervisado. El objetivo era hacer clustering, encontrar clusters que representaran distintos fenotipos ocultos en la muestra de los pacientes. Para ello hicimos un preprocesamiento, en primer lugar, en el cual eliminamos todas las variables que causaran una multicolorialidad alta en el set. Después hicimos una clasificación de las variables y seteamos los valores al tipo adecuado para que el programa de Gower entendiera bien cómo calcular las distancias. Manejamos los outliers mediante una visualización para evitar que molesten y ahí aplicamos el cálculo de las distancias de Gower para poder encontrar los clusters. En la que sigue podemos ver, una vez tenemos la matriz de distancias, aplicamos 3 métodos de clustering diferentes, usamos K-medoids, considerando que hay variables de tipo mixto, y usamos 2 métodos jerárquicos, uno con el método de Word y otro con el método de distancias máximas o complete. Bueno, el método de complete los resultados no fueron muy buenos, así que lo descartamos, y K-medoids y Word estuvieron bastante bien. Y bueno, el número de clústeres que elegimos fue 3, si bien las métricas con el método del codo y el coeficiente de silueta eran buenas tanto para un K de 2 y de 3, decidimos un K de 3 para tener una mayor diversidad, digamos, una mayor diversificación en los fenotipos del paciente. Bueno, en lo que sigue podemos ver ahí a la derecha que el dendrograma del método Word está tiene buena pinta, digamos, se ven bien separados los niveles. Y en general las métricas fueron buenas y terminamos eligiendo el método de Word para segmentar los fenotipos porque, bueno, no solo por las métricas, sino que también daba fenotipos bastante más interpretables que K-medoids. Y bueno, acá hay una proyección con el método de TSNE, hicimos distintas proyecciones para chequear gráficamente la separación de los clusters y a la derecha podemos ver el del método de Word, como en esta proyección no lineal los clusters se ven relativamente separados en el espacio y lo cual nos permite chequear que realmente el clustering estaba funcionando de forma adecuada. Y bueno, en la que sigue podemos encontrar los pacientes divididos en sus distintos clusters. El clúster 1 lo consideramos como vulnerabilidad baja, el 2 como vulnerabilidad intermedia y el 3 como vulnerabilidad alta. Y veíamos que a medida que crecía la vulnerabilidad en los clusters, aumentaban variables como la edad de las personas, caía más a la derecha el CAS, que es un índice de calidad de vida o bienestar. Diferentes por sexo podían llegar a presentar, por ejemplo, el clúster 2 estaba compuesto en su gran mayoría por mujeres, casi todo. Y bueno, los clústeres dentro de todo más vulnerables presentaban más proporción de personas que vivían solas, que no estaban acompañadas o habían enviudado.
Y a su vez, a medida que aumentaba la vulnerabilidad, también algo que pasa es que caía el nivel educativo general y empeoraba el estado de salud general de esas personas. En la que sigue podemos ver también cómo los clústeres más vulnerables presentaban scores más altos de depresión, síntomas relacionados, y también iba cayendo sus capacidades funcionales como la movilidad. Y en general, los clústeres más vulnerables tendían a presentar un menor rendimiento cognitivo general. Bueno, en este bloque se trató de construir un modelo predictivo para que se estratificara el deterioro del riesgo cognitivo. Entonces se separó la muestra en un 80% de entrenamiento y un 20% en set de testeo que estaba en forma independiente. Se implementó la validación cruzada estratificada en 5 pliegues. Esto proporcionó que se distribuyeran bien la parte de los países, los 25 países, y a ver la que sigue, no. Y después se tomó la preparación del dataset, ¿sí? Se empezó con el dataset previo a la imputación de los datos nulos, ¿sí? Para que no hubiera fuga de datos, ¿sí? Y se aplicó el Interactive Imputer para los datos faltantes. Después el Standard Scaler para las variables numéricas, ¿sí? Y después se aplicó el One-Hot Encoding para las variables nominales. Esto nos pudo dar 70 observaciones por predictor. La que sigue, ¿no? Una vez que se empezaron a entrenar los modelos, ¿sí? se tomaron modelos lineales y no lineales. En los modelos lineales se tomó el de regresión logística y el SGD, y en los no lineales se tomó el árbol de decisión y el random forest. Una vez que hicimos todo el entrenamiento de los modelos, se calcularon las métricas de las matrices de confusión y la curva de ROC, y se compararon. Después se buscaron los hiperparámetros óptimos, ¿sí? Y de nuevo se calcularon, es decir, se recalcularon las métricas de las matrices de confusión y también de nuevo la curva de ROC. Y ahí, por último, concluimos que el de regresión logística fue el que mejor se comportó, porque nos da una accesibilidad casi del 70%, ¿sí? Con un F1 score del 0,59. Y nuestro objetivo era el que tenía menor falsos negativos, que nos había dado 73. El que sigue, ¿no? Después, una vez que hicimos eso, se calibró el umbral, ¿sí? Y se los comparó con el umbral anterior. Es decir, teníamos un umbral del 0,5 y después le colocamos en la calibración el 0,43, en donde el objetivo era tratar de subir esa sensibilidad, así bajaban esos falsos negativos. Dando por resultado de 75 bajaron a 52, lo único que aumentaron los falsos positivos. El que sigue, ¿no? Después, en la segmentación de la población por niveles de riesgo, ¿sí? Acá el modelo los etiquetó. Si se fijan, había una leve solapamiento de las etiquetas, entonces concluimos que este modelo de regresión logística había trabajado bien. Y dando un riesgo moderado de esos valores, un riesgo bajo y un riesgo alto. ¿Sí? El que sigue, ¿no? Y bueno, después abrimos las librerías del SHAP para sacar las conclusiones, y acá con este gráfico pudimos observar, sacando los odds radios, los valores que las variables que se comportaban como factores de riesgo y los factores de protección, ¿sí? Que acá el que más predominaba era la edad, ¿sí? Después seguían los problemas de concentración, el pesimismo, la movilidad, ¿sí? Y las variables que se comportaban como factores protectores estaban el ingreso, ¿sí? Los años de instrucción, el sexo femenino, ¿sí? La calidad de vida, pertenecer a un país con mayor desarrollo económico, los problemas de sueño y la fuerza. Y como conclusión, como grupo hemos podido determinar que el clustering ha identificado 3 perfiles de vulnerabilidad: alta, media y baja. La regresión logística fue el mejor modelo para el screening, alcanzando el 80% de la sensibilidad, y el SHAP ha confirmado que la edad, los síntomas afectivos, la afección de la funcionalidad aumentan el riesgo, mientras que un menor nivel educativo, ingresos y el bienestar psicológico los reduce. Gracias por su atención. Buenísimo. Muchas gracias, chicos.
Abrimos el micro para si tienen alguna pregunta, los otros dos grupos. Sí, Julia. ¿Qué tal, chicos? Re lindo el trabajo. Nosotros también analizamos la misma base de datos. Muy bueno agregarle lo del IDH y del PBI. Me parece que eso estuvo genial para complementar lo de los países. Yo tengo una duda, pero de curiosa, por el caso nomás. Vieron que cuando ustedes dividen en 3 clústeres, ven que en el clúster intermedio hay una predominancia de mujeres. ¿Hay alguna otra variable que también surja como predominante que podría llegar a asociarse al sexo? En general, el resto de las variables las veíamos de forma más bien escalonada. No llegamos a ver, pero bueno, en el SHAP también terminó arrojando como que el sexo femenino era relativamente protector. Por eso quizás podemos ver que, bueno, era un grupo principal predominantemente de mujeres en los cuales el riesgo era más intermedio. Lo que notamos es que también, viendo un poco los datos, es que los scores de depresión tendían a ser más altos en las personas masculinas, digamos. Entonces, quizás puede ser que las mujeres pueden ser un poco más resilientes a los síntomas afectivos relacionados a la depresión y quizás por eso estaban un poquito más protegidas en esa Puede cuestión. ser. Puede ser, nosotros, bueno, ya lo vamos a mostrar en nuestro, pero nosotros también nos daba el SHAP algo similar, pero en el análisis bivariado no había diferencia cuando se analizaba el deterioro entre hombres y mujeres partiendo solo de esos dos grupos. Entonces, bueno, ahí hay que ver qué tipo de análisis que estamos haciendo, pero bueno, me llamó como mucho la atención porque realmente era llamativa la preponderancia de mujeres ahí. Re lindo, chicos, re lindo análisis. Una pregunta, chicos, ¿se escuchan? Sí. Sí. Se me corta un poquito internet, pero les quería consultar si dentro de las variables tenían variables de rendimiento físico, por la correlación que por ahí encontramos con fragilidad física, con deterioro cognitivo, por eso le pregunto. ¿Cuál le respondo? Sí, estaba fuerza, sí, fuerza. Las capacidades fuerza. Motoras. Fina, gruesa. Me había cortado un poquito internet, por eso le preguntaba, me parecía súper interesante. Gracias. Yo lo que notaba, digamos, en esas capacidades físicas que se evalúan, que son de actividades sencillas, como subir escaleras, caminar, levantarse solos, ese tipo de actividades físicas son las que se están evaluando, no un parámetro deportivo, me refiero. Lo que pasa, un aporte que trabajamos mucho con adultos mayores, le pasa que, bueno, 60, 70, 80 años, mantener la actividad de la vida diaria es un gran logro. No estamos hablando con... No, por supuesto. Por supuesto, pero bueno, cuando uno ve fuerza, la palabra fuerza en la variable, imagínate cuántos kilos está levantando una persona, porque cuando lees la definición de la variable es otra cuestión, entonces se analiza. Para quienes no trabajamos, es como tuvimos que ver las referencias bien para entender con qué estábamos trabajando. Claro, para un adulto maduro que se levante de la silla ya es para aplaudir, bárbaro. Para que cruce la escalera, que... Sí, yo creo que escalera debe ser de los hitos, entonces... que no se caiga, que no se rompa. Sí, el dataset, digamos, tenía varias variables, digamos, que estaban muy relacionadas entre sí, que tenían que ver con esto, con movilidad, un poco más de motricidad gruesa, motricidad fina, y también con algunas actividades instrumentales, como, no sé, contar dinero, preparar la comida. Y bueno, en general estaban todas bastante correlacionadas entre sí y se derivaban como de cuestionarios relativamente similares. Pero bueno, tenían bastante peso, ¿sí? Y también influían mucho estaban muy correlacionadas con el score de calidad de vida. Claro, tiene sentido. Bueno, si les parece, vamos a al siguiente enfoque de la propuesta. ¿Quién va a presentar ahora? Bueno, quiero presentar a nuestro grupo, el grupo C, que está compuesto por Julia Lamberti, que estuvo haciendo algunas preguntitas recién, más las dos Lucías, Lucía Sena y Lucía Bofelli. Trataremos de que no sea muy repetitivo todo.
Ay, esperen que no. Ahí va. Ok. Bueno, como objetivos de este proyecto, queríamos desarrollar un pipeline de aprendizaje automático aplicado a la base, como comentaron ya anteriormente, de EasyShare, para ver deterioro cognitivo en adultos mayores. Para esto planteamos 3 objetivos, como pueden ver. El primero de ellos, lograr un modelo predictivo capaz de ser interpretable para estimar el riesgo de deterioro cognitivo a partir de distintas variables demográficas, funcionales, clínicas o sociales, socioeconómicas. Como un segundo objetivo, explorar fenotipos latentes de envejecimiento mediante técnicas no supervisadas, y un tercer objetivo que fue caracterizar factores asociados a este deterioro cognitivo. Para describir un poco la metodología utilizada, iniciamos con, bueno, una exploración de los datos y ver cómo se distribuían las variables que teníamos. Como había comentado nuestro mentor, teníamos 30 variables. Ver el balance de nuestra variable objetivo, si había valores faltantes, qué diferencias había de nuestra variable objetivo en relación a la edad, al sexo o al país, y análisis de correlación entre estas variables. Y luego pasamos a lo que es el preprocesamiento de los datos, en los que realizamos imputación de valores, estandarización de las variables numéricas, codificar las variables categóricas para volverlas binarias, y excluir la variable SGC para evitar la fuga de información. Y luego nuestro análisis se divide en las 2 ramas, la rama supervisada y la rama no supervisada, ¿sí? La rama supervisada, similar a lo que han comentado nuestros compañeros del grupo anterior, dividimos la base en entrenamiento y testeo en una relación 80-20, usamos una validación cruzada estratificando por 5-fold, hicimos la comparación de los modelos, seleccionamos ajustamos, digamos, el umbral, y luego interpretamos el modelo a través de SHAP. Y dentro de lo que es el análisis no supervisado, realizamos el análisis de clustering a través de K-means, utilizando un KD2, que ya lo van a comentar adelante mis compañeras. Queríamos destacar algunas decisiones claves que tuvimos que tomar y por qué. Acá mostramos 5 de ellas, como por ejemplo la exclusión de la variable SGC para excluirla, digamos, como predictor del modelo, ya que es una variable que se construyó a partir de nuestra variable objetivo para evitar la fuga de información. Luego, el manejo de los valores faltantes. Había variables como personalidad, que tenía un alto porcentaje, un 67% de valores faltantes, y actividad vigorosa, directamente ninguna de las observaciones tenía valores. En tercer lugar, el balanceo de clases, porque observamos que había más pacientes sin deterioro que pacientes con deterioro, entonces tuvimos esto en cuenta para nuestros análisis. Luego, bueno, también la validación cruzada para evaluar la estabilidad del modelo, y finalmente algo que queríamos comentar es en el análisis de multicolinealidad, ya que había muchas variables que estaban altamente correlacionadas con coeficientes de correlación de 0,9. Esto se identificó como una limitación para luego interpretar, digamos, los distintos modelos que vamos a pasar a comentar. Bueno, nosotros probamos 3 modelos: regresión logística, random forest y gradiente Boston. Terminamos seleccionando regresión logística por 3 motivos. Primero, ¿me escuchan bien, verdad? Es el que mejor desempeño tuvo para nuestro objetivo, ya que nosotros estábamos buscando un modelo de screening de deterioro cognitivo, y en ese sentido buscar una buena sensibilidad es como lo que mejor resuelve para evitar los falsos negativos. Por otro lado, es un modelo simple que permite explicar qué variables suman o restan a la probabilidad de riesgo de deterioro cognitivo,
Y finalmente, los otros dos modelos mostraron sobreajuste, es decir, que no estaban aprendiendo el comportamiento de los datos, sino que los están memorizando. Eso se notó, por ejemplo, en el Random Forest, en el entrenamiento, la curva ROC mostraba un valor de 0,96 y cuando hacíamos la validación cruzada obteníamos 0,78. Un desempeño casi perfecto con los datos de entrenamiento, pero cuando le mostrábamos datos, cuando le mostrábamos datos nuevos, era como que no entendía nada. La que sigue. Después, si bien la sensibilidad de 0,72 es un desempeño relativamente óptimo en un contexto de screening, es muy importante mejorar esa sensibilidad, ya que un falso negativo implica que hay un paciente en riesgo que nosotros no lo vamos a seguir evaluando. Entonces hemos ajustado el umbral de decisión poniendo como objetivo una sensibilidad de 0,80 y ese umbral se ha fijado en 0,44. De esta manera hemos reducido los falsos negativos de 70 a 50 y bueno, sí hubo una pérdida o sea, aparecieron más falsos positivos, pero en este contexto clínico no sería un error tan grave como un falso negativo, ya que implicaría un estudio adicional a una persona sana y no perder la oportunidad diagnóstica en una persona enferma. La que sigue. Y estos son los resultados obtenidos con el umbral corregido. Vemos el área bajo la curva ROC, que permite evaluar el desempeño global y esta curva permite evaluar el desempeño cuando estamos hablando de los pacientes con deterioro. Se enfoca directamente en los pacientes que presentan deterioro. Bueno, lo más importante para destacar es que el modelo fue capaz de detectar exitosamente a 8 de cada 10 personas con deterioro cognitivo. La que sí. Bueno, entonces lo que nosotros quisimos hacer después es ver cuáles de las variables explicaban el modelo que nosotros hemos propuesto a través de la regresión logística. Para eso usamos SHAP. Y bueno, el resultado fue similar a lo que mostró el grupo anterior. Estoy señalando, pero claro, acá no me aparece. Vimos también que el factor de riesgo principal fue la edad, como predictor individual, y dentro de los factores protectores podemos ver los años de instrucción, los ingresos y la fuerza física. Si vemos acá el ranking, desde edad hasta irritabilidad, vemos que se combinan diferentes tipos de factores, tanto demográficos como socioeconómicos, emocionales, digamos, físicos. Entonces, bueno, nos pareció que esto también era bastante coherente con lo que ya se sabe de la literatura, que el deterioro cognitivo es multifactorial. Nosotros habíamos continuado con este estudio de una manera bastante positiva, porque habíamos visto que analizando las correlaciones de las variables, ninguna superaba el 0,95, entonces habíamos asumido que no había una alta multicolinaridad, pero después cuando recibimos las correcciones del profe, nos dijo que bueno, que teníamos variables que justamente aparecían acá, que tenían un coeficiente de correlación de 0,92, como por ejemplo la fuerza motriz y la movilidad, que eso podría estar afectando este análisis. Entonces, bueno, también esto es una cuestión que nos queda para rever de este análisis y que, bueno, en una segunda etapa podríamos correr nuevamente los códigos para ver si podemos perfeccionar el modelo. Pero bueno, en principio, viendo este análisis SHAP, podemos ver que, como mencionamos acá en esta conclusión, que la educación y los ingresos amortiguan el deterioro, mientras que la fragilidad física, en diferentes parámetros que la describen, lo acompañan de forma paralela. Posterior a esto,
sigamos, hicimos un análisis no supervisado, donde acá en ningún momento introdujimos o señalamos a la variable objetivo o deterioro para que la tuvieran en cuenta, y nosotros en este caso, a diferencia de los chicos, a través del análisis del método del K, del coeficiente de silueta, para elegirle el K, nos quedamos con un K igual a 2, por eso podemos ver acá dos clústeres, como se ve dos clústeres en la componente número 1, que vemos que explica el 21.6% de la varianza, que nos parecía un número bastante bueno. Si bien vemos una zona de solapamiento importante, también vemos esos dos clústeres definidos, y cuando vamos a perfilar los clústeres a través de las variables, pudimos, digamos, nombrar dos grupos, uno con un fenotipo fragilizado y otro con un fenotipo saludable. Si analizamos de estas variables cuáles son las que más influyen dentro del fenotipo fragilizado, tenemos mayor edad, menor escolaridad de ingreso, más comorbilidad y depresión, menor fuerza, y en el fenotipo saludable el perfil opuesto. Y lo interesante es que la tasa de deterioro en el fenotipo fragilizado era del 48.6% y en el saludable era la mitad, el 24%. Y esto, podemos ver una convergencia con el análisis YAP, digamos, el análisis supervisado como el no supervisado, llegan prácticamente a la misma conclusión. Entonces, bueno, nos pareció interesante este dato, nos parecía que daba solidez al análisis. ¿Pasamos? Bueno, como conclusiones de nuestro análisis, podemos proponer un pipeline reproducible. Consideramos que este modelo es interpretable y que es útil para el screening que se planteaba inicialmente, principalmente por esta convergencia que vemos entre el enfoque supervisado y el enfoque no supervisado. Las limitaciones que vemos acá, o que más que limitaciones, cosas que podríamos, análisis que nos surgen, o preguntas que nos surgen a partir de estos datos, que nosotros acá estamos usando, como dijo el profe, la ola 9, son datos transversales que no permiten determinar una causalidad entre las variables que se estudian, sino más bien una asociación, que sí podríamos hacer a través de datos que están disponibles por INEACY, un análisis longitudinal, viendo si podemos identificar el mismo paciente en el tiempo y analizar estas variables que resultan de interés. Otra cuestión, otra limitación, es la separación débil entre los clústeres que vimos en el análisis no supervisado. Puede verse que nosotros usábamos una silueta de 0,17, que es un número bajo, pero fue el mejor que conseguimos a través de nuestro análisis. Entonces, en este caso nosotros no lo cambiamos, lo seguimos usando, pero teniendo en cuenta que este solapamiento entre los grupos, y como si fuese como una clusterización continua, se debe a este coeficiente de silueta bastante bajo. Proponemos a través de este análisis una herramienta para identificar poblaciones en riesgo que no nos permite ver causalidad, pero sí una asociación entre ellas. Ya está. Buenísimo. Excelente, chicos. ¿Alguna consulta de los demás grupos? Muy buenas las presentaciones, ¿eh? Hasta acá. Vicky. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy Hola, linda hola. presentación, chicas, la verdad. Nosotros también trabajamos con lo mismo, con Belu y Juan. Bueno, utilizamos otro algoritmo, ya les vamos a mostrar, y tuvimos resultados diferentes. Y bueno, les quería preguntar, mirando el YAP, veo que, bueno, muestra, ¿no?, las primeras variables como que más empujan el riesgo, y después veo que hay como suma de 50 variables. O sea, preguntarles si ustedes decidieron poner directamente en el modelo las variables medidas, y no porque había muchas variables latentes construidas a partir de esas medidas. Entonces, bueno, eso, ¿por qué la decisión de poner las medidas, no las latentes? Quizás poniendo las latentes se reduce un poco la información al modelo y quizás pueden dar mejores resultados. Bueno, no sé, fue una discusión que nosotros tuvimos también, y que, bueno, decidimos una u otra en función de lo que salió en ese momento, pero bueno, por ahí estaba bueno ver qué habían pensado ustedes. Bueno, va a estar bueno ver qué decidieron ustedes. No sé si está bien, pero... Por ranking, por eso empieza por edad y bueno, después termina agrupando las de abajo.
la verdad que no nos preguntamos, no discutimos tanto, por eso me parece que va a estar, que si bien pensamos que iba a ser un poco repetitivo, que 3 grupos mostráramos la misma información, está bueno esto que cada uno lo pensó de una manera distinta. Entonces, está bueno tu pregunta, pero en realidad yo quiero ver tu respuesta. Buenísimo. Bueno, les No sé, mostramos. chicos, ¿alguna quiere aportar algo? Y capaz Vicky presenta y después debatir. Nos sacamos la duda. Me lo todos. deja la duda. Yo tenía una pregunta también, pero capaz que vale la Sí, pena. me parece que está bueno que presenten y después charlamos y discutimos. Yo creo que sí. Son análisis distintos sobre lo mismo. Sí, sí. Bueno, comparto entonces. Perdón, mientras ahí Vicky prepara la presentación, está buena la pregunta que se plantea. El análisis YAP viene a explicar las variables según el modelo que se corre, ¿no? Entonces, va a haber variabilidad con las variables que son más significativas o no, en función de si el modelo que eligieron como supervisado es un modelo basado en árboles o un modelo lineal. Si es un modelo basado en árboles, hay cuestiones de variables latentes o variables medidas o compuestas y las individuales, digamos, traducidas de otra manera, en las que no va a haber problemas en los modelos basados en árboles, ¿no? No va a haber problemas así como de colinealidad. En cambio, los lineales, sí, ahí puede haber una interferencia. Entonces habría que ver, ahora cuando Vicky presente, qué modelo es sobre el que aplicaron YAP, ahí a diferencia de Juli y Lu. Buenas tardes, mi nombre es Belén, trabajé junto con Victoria y Juan dentro de la misma línea que venimos hablando, un poco de la clasificación y predicción del deterioro cognitivo en adultos mayores, con esta base de datos de SHARE, que es un estudio longitudinal multicéntrico en adultos mayores de 50 años. Nuestro objetivo puntualmente fue aplicar técnicas de aprendizaje automático a la base de datos para clasificar y predecir el deterioro cognitivo en adultos mayores. Si querés pasar a la siguiente diapositiva, Vicky. Genial. La cohorte estuvo conformada por 3.850 adultos mayores que estuvieron caracterizados a través de 42 variables clínicas y sociodemográficas. Estas variables estuvieron abarcadas por dominios demográficos, socioeconómicos, de salud física, funcional, salud mental, cognición. Como variable resultado, nosotros utilizamos el índice global de funcionamiento cognitivo, que es el Score Global de Cognición, SGC, que es un puntaje que está compuesto, como dice ahí, por memoria inmediata, memoria diferida, orientación temporal y aptitud numérica. Esto proveía un puntaje 0.29, donde si el puntaje era más cerca de 0, nos indicaba que había un peor rendimiento cognitivo. A partir de este puntaje construimos la variable I deterioro, que es una variable binaria, considerando el deterioro cognitivo cuando el SGC era menor o igual a 8 puntos. Con una prevalencia en nuestra corte del 32,7%. Siguiente diapo. Bien. Antes de entrenar los modelos, evaluamos la correlación que había entre las variables mediante un mapa de calor y el análisis del factor de inflación de varianza, el BIF, y detectamos que hay una redundancia, principalmente en el dominio funcional para las variables de gross motor y movilidad, que evalúa la capacidad física y motriz, y para la variable IAD-LA y IAD-LZA, que eran dos indicadores de funcionalidad instrumental. Con esta información seleccionamos cuáles iban a ser las variables puntuales, las variables finales, para evitar justamente esa redundancia al momento de hacer los modelos. Respecto al perfil de la cohorte, se trató de una población envejecida con un promedio cercano a 74 años y había mayoritariamente personas de sexo femenino, 56%. Además, observó una elevada carga de síntomas afectivos, alta frecuencia de depresión, fatiga, insomnio, un estado físico caracterizado por sobrepeso, con 7 kilogramos por metro cuadrado promedio, y limitaciones moderadas de fuerza, movilidad. Finalmente, identificamos sí una marcada heterogeneidad o disparidad, digamos, en lo que es la geografía de la prevalencia de deterioro cognitivo, con valores más elevados en países como Chipre y Grecia, respecto al resto de países de Europa, lo que evidencia así la heterogeneidad clínica y sociodemográfica de esta cohorte de este estudio SHARE. Buenas tardes, ¿ahí se me escucha? Sí. Bueno, en términos de lo que nosotros decidimos aplicar como aprendizaje no supervisados,
elegimos dos modelos, K-means y clustering jerárquico de Word, y le vamos a mostrar los resultados de Word, que son los que terminamos decidiendo utilizar. En cada uno evaluamos diferentes niveles de K y estimamos diferentes parámetros para definir cuánto número óptimo de agrupamiento utilizar. Entre ellos el método del codo, coeficiente de silueta, el índice de David-Baldwin y dónde cortar el tendograma. Una vez definido los clústeres fenotipos clínicos, adelante, Belu, Vicky. Hicimos un profiling clínico en términos de cómo se distribuían los valores medios de cada variable demográfica, funcional y conductuales para hacer un perfil clínico de cada clúster identificado. En cuanto a los resultados, a la izquierda pueden ver el gráfico del método del codo, en el cual se observa que a partir del segundo clúster hay una caída de la inercia abrupta de 61 al 47% y luego continúa cayendo hasta un número estable de 6 clústeres. Esto nos está indicando que un rango entre 2 a 4 agrupamientos son el número óptimo para identificar fenotipos clínicos. A su vez, a la derecha pueden ver el gráfico de coeficiente de silueta, en la cual 2 y 3, 4 clústeres tienen números similares de coeficiente, son coeficientes bajos, entre 0,15 y 0,20, que están indicando un poco también que hay bastante solapamiento a nivel de los clústeres. Pero, en definitiva, cuando observamos el tendograma resultante de Word, ahí está, observamos que a nivel jerárquico hay una división primaria entre dos ramas y cada una de las cuales puede subdividirse en al menos 3 o 4 clústeres clínicos, ¿no es cierto?, de rendimiento cognitivo. Entonces, siguiente. Nosotros decidimos y proponemos quedarnos con 2 clústeres. Por un lado, por la justificación computacional que vimos antes, donde hay 2 macrogrupos principales, y además los scores de silueta y de David-Baldwin son similares entre K2 y K3. Pero principalmente, a nivel clínico, nosotros estuvimos pensando que podría utilizarse un modelo de 2 clústeres para reflejar un poco la dicotomía que hay entre una respuesta más robusta y una respuesta de fragilidad cognitiva en la población. Y además, un modelo de 2 grupos tendría una simplicidad operativa para utilizarlo más como una estrategia de screening inicial del deterioro cognitivo. En tanto, utilizar otros modelos, posiblemente 3 o 4 clústeres, más para un análisis más profundo o exploratorio. Entonces, habiendo definido 2 clústeres de deterioro cognitivo, luego procedimos a visualizar y a descomponer esos clústeres en cuanto a qué variables son tan más representadas en cada uno. Para eso realizamos un análisis de PCA y se observa una separación de 2 clústeres, un clúster 0 en negro que indicaría mayor riesgo o vulnerabilidad en el deterioro cognitivo y un clúster 1 de bajo riesgo de deterioro. Si uno observa el componente principal 1 y el gráfico a la derecha, nos muestra cuáles son las variables que más predicen ese eje y son justamente, como habían mencionado otros grupos, variables que tienen que ver con la motricidad fina, motricidad gruesa, en fin, variables funcionales físicas y conductuales. Entonces, mayores valores o limitaciones en estos componentes indican un perfil más bien de vulnerabilidad. Una limitación que encontramos que el PCA explica solamente un 42% de la varianza acumulada en todo el conjunto de dataset, y para alcanzar un 80% de explicabilidad necesitas 10 componentes más para que sea bastante robusto. De todas maneras, luego procedimos a hacer una caracterización clínica de estos 2 clústeres. Por un lado, lo denominamos clúster 1 de envejecimiento activo, en el cual tiene una edad promedio de 72 años, tiene una salud cognitiva mayor, una función física conservada,
una baja tasa de comorbilidad y también, como habían mencionado, este grupo tiene mayor ingreso, mayor bienestar social y general, que podría estar indicando menor vulnerabilidad cognitiva. Por otro lado, un clúster 0 de envejecimiento vulnerable está más envejecido, tiene más comprometida la movilidad, tiene padecimientos funcionales, afectivos y hay más reporte de fatiga y depresión en este agrupamiento. El gráfico de la derecha sintetiza esto que acabo de decir, donde muestra la diferencia entre el clúster 1 y el clúster 0, y donde se puede ver que hay mayor limitación de movilidad, de enfermedades crónicas, de fatiga, que predisponen a pertenecer a un clúster de envejecimiento vulnerable. Ahora continuamos con aprendizaje supervisado. Bien, para el que es el modelado supervisado, el aprendizaje supervisado, para esto realizamos una partición estratificada de los datos, donde estuvo destinado el 80% a la cohorte de entrenamiento y el 20% restante a una evaluación final. Sobre el conjunto de entrenamiento comparamos 3 algoritmos de clasificación: regresión lineal, random forest y XGBoost. Cada uno de estos fue optimizado mediante un grid search de 75 combinaciones de hiperparámetros evaluados con validación cruzada estratificada de 5 folds. El modelo que resultó óptimo fue seleccionado utilizando un criterio de área bajo la curva, Precision Recall. Una vez que seleccionamos el modelo óptimo, que fue el Random Forest, el modelo final, se evaluó el desempeño mediante métricas de discriminación global, como áreas bajo la curva de Precision Recall y el de área bajo la curva ROC. Posteriormente determinamos el umbral de clasificación óptimo y finalmente se analizó lo que era el desempeño clínico mediante la sensibilidad, especificidad, precisión y la el Decision Curve Analysis. Por último, se aplicó la metodología JAP sobre el Random Forest final, que ya quedó, para interpretar las predicciones del modelo, identificando tanto las variables de mayor importancia global mediante el summary plot como efectos no lineales de las principales variables mediante dependence plots. Bueno, determinamos la matriz de confusión para identificar la sensibilidad, principalmente porque, bueno, el objetivo de este trabajo fue principalmente clasificar personas con deterioro y sin deterioro para diseñar un screening que permita detectar de manera temprana personas que pudieran tener riesgo de deterioro. Entonces, en ese sentido, aplicamos también las métricas de evaluación de F2 y a partir de eso encontramos un umbral de probabilidad óptimo de 0,35, en donde, no sé si se ve acá, la sensibilidad era mayor si se la comparaba con un umbral al azar de 0,50, en donde encontramos más falsos negativos, si bien menores falsos positivos, pero bueno, consideramos que en este caso era mejor porque es mucho peor el costo de poder dejar pasar personas que sí presentan la enfermedad y que no las identifiquemos a tiempo, a tener personas que, bueno, puedan recibir alguna intervención que no presenten la enfermedad. Entonces, dentro de las otras métricas de evaluación que aplicamos, también, bueno, aplicamos todas las que eran adecuadas para este modelo, pero sí, como la muestra estaba desbalanceada, teníamos una prevalencia de deterioro cognitivo del 32% a 33%, entonces nos quedamos con los datos del área bajo la curva del Precision Recall, que nos mostraba un umbral, un valor de 0,561, que si lo comparamos con la prevalencia, que era del 32%, nos indicaba que clasificaba mejor que lo que clasifica el azar. Y a su vez también podemos ver, en lo mismo que mostrábamos anteriormente, podemos ver en la curva del Precision Recall que hay una mayor sensibilidad tomando ese umbral óptimo, que es el puntito rojo que vemos acá,
bueno, a costas de menor precisión, pero que en este caso preferíamos para no dejar pasar personas que tuvieran deterioro cognitivo. También miramos la curva ROC, que también nos daba un valor de 0,76, que si lo comparamos con el azar también clasifica mejor. A su vez también quisimos evaluar la interpretabilidad clínica del modelo. Tenemos el costo de no tratar a nadie en la línea verde, en la línea naranja de tratar a todos, y podemos ver que a partir de una umbral de probabilidad de 0,18, encontramos que el modelo clasifica mejor y tiene un beneficio mayor que tratar a todos. Eso le da una interpretabilidad clínica interesante al modelo. Luego, para poder identificar cuáles son aquellas variables que más impulsan el riesgo del modelo, bueno, utilizamos la técnica SHAP. Podemos ver en las columnas las variables agrupadas en función de cuáles son aquellas que más impulsan. Vemos del lado negativo aquellas personas que tienen efectos, aquellas variables que ejercen un efecto protector, y del lado positivo aquellas que tienen un efecto que impulsa el riesgo, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, que mayor edad, hay mayor riesgo, en los menores años de instrucción también, menores ingresos, menor calidad de vida, mayores dificultades para las actividades diarias. Y a su vez también quisimos mirar la edad, ampliar cómo se comportaba la variable edad, que es la variable que fue más determinante en el modelo, y vemos que tiene un comportamiento que no es lineal, que podemos ver que a partir de los 73 años, 73, 74 años, deja de tener un efecto protector y empieza a incrementarse, bueno, el riesgo de deterioro cognitivo, considerando que esta variable puede ser, bueno, determinante para considerarla en la aplicabilidad de este screening que quisiéramos realizar. Bueno, a modo de conclusiones, hay cierta convergencia en todas las técnicas que hemos aplicado. La edad, la escolaridad, el nivel socioeconómico, el nivel de ingresos en realidad están muy vinculadas al deterioro cognitivo, podrían explicarlo. Que encontramos una sensibilidad del 92% usando un umbral de probabilidad de 0,35 para clasificar. Bueno, este umbral de edad que parece ser interesante para el tamizaje, y destacar, bueno, las limitaciones para la interpretación de estos datos. Podemos clasificar, no predecir, porque es un diseño transversal, pero bueno, estos resultados pueden ser interesantes para apoyar las decisiones en la práctica clínica. Eso sería todo. Gracias, chicas. Bueno, ¿algún grupo quiere hacer una pregunta? Las chicas y chicos. Sí, Santiago. Sí, yo me quería preguntar más o menos qué hiperparámetro terminó teniendo el random forest que les quedó, si se acuerdan más o menos cuántos árboles había, cuántos niveles tenía. No nos acordamos, pero sí, cuando comparamos las métricas, veíamos que, bueno, como mostraron recién las chicas, no había muchas diferencias. Por ejemplo, en las curvas, o sea, había diferencias mínimas, por ejemplo, en la curva ROC o en la Precision Recall. Sí lo elegimos porque, haciendo el análisis integral, por ejemplo, cuando aplicamos la técnica SHAP, vimos que la variable, por ejemplo, la edad, parecía no tener un comportamiento lineal. Entonces pensamos que bueno, para la interpretación podía explicarlo mejor.
Pero sí es cierto que por ahí podríamos haber usado tranquilamente regresión logística, ¿no? Porque también, si pensamos que lo ideal sería también explicarlo de la manera más simple posible, también es. Sí, ¿no? Y en base a eso de simplicidad, ¿no probaron hacer un único árbol en vez del random? Porque, o sea, nosotros probamos los dos y es como que nos dieron las métricas recontra parecidas y dijimos, bueno, como que el árbol lo único es re fácil de interpretar y también, bueno, al principio partía por la edad y dijimos, bueno, como que no sé qué tanto le aportaba hacer tantos árboles. Sí, Santi, cuando hicimos esos 3 modelos, random, regresión y XGBoost, las métricas dieron bastante similares, específicamente lo que es recall y precision. Y después terminamos diciendo tomar random forest, hacer un modelo no lineal, y empezamos a trabajar a optimizarlo al random forest y mejoró mucho más que los otros dos. Al bajar el umbral sacrificamos bastante la precisión, mejorando así la sensibilidad, pero sí, no, en la programación inicial de los modelos no eran muy diferentes de rendimiento, de desempeño, la verdad. Bien. Ah, y eso estuvo bueno. O sea, algo que también como que quería aportar. A nosotros también como que nos hizo ruido al principio cuando ajustamos el umbral y bajamos también la precisión, más o menos el 50%, onda, como que la mitad le terminaba diciendo tenés deterioro, la otra mitad no. Pero después como que fuimos a chequear y dijimos, che, bueno, ¿cómo clasifica el modelo? Nos pusimos a ver a los pacientes con el label que daba el modelo y qué score tenían de rendimiento y en general la mayoría de los que decía tiene deterioro, el score estaba, muchos de los que clasificaban mal, digamos, el score estaba ahí del umbral. Entonces, dentro de todo, se sabía, bueno, capaz no tiene deterioro, pero está ahí, hay que cuidar a esa persona y podía servir como estrategia preventiva también. Eso era lo positivo. Claro, porque seguramente, no sé, en la vida real es raro que sea dicotómico, si tiene o no tiene deterioro, si no hay un gradiente. Entonces está bueno que ustedes usaron más clúster, un poco te va caracterizando fenotipos intermedios, pero predecir tiene o no tiene riesgo, por ahí tienen sus limitaciones también, ¿no? Sí, porque desde ya parte de un score, digamos Claro. continuo, un valor Así estaba que construido, pones sí. el corte en algún lugar, pero lo que está en gris ahí, bueno, como todo lo que es en neurología, ¿no? Hay un abanico de niveles. Sí. Estamos todos ahí en el medio. Tal cual. Buenísimo. Clarísimo, chicos, me encantaron los intercambios también. Buenísimo, felicitaciones a los 3 grupos, a su mentor y